El Guasón o Joker, como quieran decirle, uno de los villanos más icónicos de la ficción que se caracteriza por ser un payaso, un ser conocido por traerle risas y alegría a los niños, de buscar formas de siempre divertirnos y crear espectáculos memorables, aunque claro que la ficción y a veces la realidad se ha encargado de darles una imagen más aterradora y depravada a estos seres. Pero aun siendo ese el caso, ejemplos como el ya mencionado Guasón aún poseen esas actitudes que podríamos definir como divertidas de ver. Pero no por ello, el Guasón deba ser alguien a quien debamos dejar de temer. ¿Qué tal, banda? Hace tiempo tuvimos un conteo de villanos con una presentación técnicamente seria que impone e intimida. Pero una vez conociéndolos nos damos cuenta de que en realidad son unos completos imbéciles, ya que sus motivaciones, acciones o meramente su falta de sentido común no podrían ser más patéticos. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver el polo opuesto de estos casos, con villanos cómicos y divertidos de ver, pero que no por ello deben ser tomados a la ligera. Porque normalmente cuando tenemos un villano de índole cómica, este suele ser un inepto en todo sentido, una amenaza completamente intrascendente. Pero eso no siempre es así, porque estos villanos cómicos sí son de temer. ¡Ay, eres un cretino! Voy a hacer algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Bien dicen que todo hombre ambicioso, pero bruto, necesita una mujer brillante para seguir adelante. O quizás yo sea el único que dice eso. Y no hay mejor prueba de ello que Karen Plankton, la esposa computadora de Sheldon, el villano transgresor que inspiró a millones de otakus del futuro a casarse con computadoras. Y bueno, aparte de que Plankton claramente es un introvertido, también es un villano bastante incompetente en realizar cualquiera de los objetivos que se propone, en la mayoría de los casos al menos. Siendo el caso en donde nos vamos a enfocar el de la más reciente película protagonizada por el propio Plankton, donde nos presentan el lado más astuto y macabro de su esposa. En esta película vemos un punto de quiebre entre la relación de Plankton y Karen, donde se nos deja todavía más en claro quién es el verdadero genio de esta misma, pues Karen hasta se dispone a mejorar el balde de carnada para que este reciba clientes, cosa que se supone que era el objetivo de Plankton al obtener la fórmula de la cangreburger. Pero claro que él obviamente desprestigia cualquier esfuerzo de su esposa, llevándola a perder por completo los estribos. De esta forma, Karen divide sus personalidades y crea un robot gigante con todo fondo de bikini, sin realmente nada capaz de hacerle frente. Siento que de no ser por la estupidez e impredecibilidad de Bob Esponja, Karen realmente pudo haber hecho un daño genuino, no solo a los peces, sino a las personas reales, al menos hasta que la Fuerza Aérea hubiera derribado su mecha de chatarra. Pero con ello nos deja en claro lo que varios episodios a lo largo de los años nos han mostrado en menor escala. Karen es la que realmente tiene sentido común, y si Plankton la hubiera escuchado desde el principio, ni siquiera necesitaría la fórmula. Habría conquistado al mundo hace mucho tiempo. Estaba tocando en ese concierto y por alguna puta razón esta chica le coqueteaba al baterista. Y yo pensé, ¿qué no sabes quién soy? Soy el puto Adán, la primera verga de todas. Si hay un personaje que ejemplifica perfectamente lo que es ser un político, ese es sin duda Adán de Hazbin Hotel. Alguien que es capaz de encariñar a las masas con su carisma y su sentido del humor, al grado en que es fácil pensar que es un incompetente en su labor, y supongo que de cierta forma lo es. Pero cuando se trata de sus intereses personales, es alguien peligroso. No estoy exagerando cuando digo que quizás no haya un fan de Hazbin Hotel que de verdad odie a Dan como personaje, pues realmente es una fuente de carisma, pero no hay que dejarse engañar por esa actitud tan agradable, pues detrás de esa literalmente máscara hay un sujeto lleno de rencor, odio y capacidad de manipular a los altos mandos para salirse con la suya. Por ello, a menos de que seas el mismísimo diablo, no te conviene meterte con este supuesto guardián del orden y la bondad, que claramente no representan ni le importan esos valores,
Solo quiere sentirse superior y castigar a aquellos que vayan en su contra o simplemente les caiga mal. Sí, puede que algunos pecadores merezcan el exterminio, pero seamos honestos, tampoco es que Adán lo haga por necesidad, es puro placer y berrinche. Solo espero que ese carisma y agrado emocional hacia este adefesio no se traduzca en una verdadera empatía y deseo de defensa o justicia hacia este tipo, porque hay que entender que él realmente es un ser desagradable con actitudes muy tóxicas que es mejor para uno no imitar. Porque recuerden, niños, por más bien que te caiga un villano, no hay que justificar sus acciones ni actitudes. ¡Ay, por favor! Tienen que admitir que esto es genial, como una película. Una de las cosas que mi madre siempre me dice es que a los tontos no se les debe dar poder. Frase muy aplicable en la política y en Síndrome de los Increíbles. Un villano que es prácticamente un niño berrinchudo y rencoroso en el cuerpo de un adulto superdotado. Porque sí, puede que Bobby sea un genio tecnológico capaz de crear robótica de lo más avanzada, así como lo bastante bueno en las negociaciones para asegurar una enorme fortuna vendiendo esa tecnología. Pero, ¿qué decide hacer con todo ese conocimiento y recursos? Vengarse del güey que lo rechazó cuando era niño. Creo que nadie discutirá que la motivación de Síndrome es ciertamente patética y entre más lo analizamos, más lamentable se vuelve. Y si él se encuentra acá y no en el top anterior es por dos razones. Uno, porque a diferencia de esos villanos que hablamos en ese video, Síndrome realmente no puede tomarse en serio en ningún momento, ni por sus motivaciones, ni por su actitud tan infantil. Y dos, porque pese a ello, lo cierto es que Síndrome sí es una amenaza real para los protagonistas y sus actos sí fueron de gran impacto para ellos. Pues hablamos de alguien que mató a decenas de héroes y de haber contado con mejor suerte, pudo haber matado a la familia increíble y salirse con la suya. Aunque claro que su propio ego le salió en contra. E hizo un robot tan inteligente que se volvió en contra suya. Un detallito que fácilmente pudo haber previsto. Así que, por más infantil y patético que pueda ser el Síndrome, realmente lo más aconsejable es no meterse con él, a menos de que quieras que tu cadáver termine en el fondo de una cueva. Y quizás lo más triste de todo es darse cuenta de que él realmente pudo haberse convertido en un héroe, que se supone que era su sueño, con esa inteligencia y esos recursos. Pero eligió dejarse llevar por su rencor y sus impulsos. Lo peor es que alguien así en la vida real no es tan irreal como parece, solo que no fabrican robots gigantes y matan héroes reales, sino que compran redes sociales y hacen berrinches en las mismas. ¡Tú eres horrible! ¡Eres un monstruo irredimible! ¡Ajá! Y hasta ahora te das cuenta, sopenco. ¿Qué pasa cuando mezclas codicia inmensurada, una falta de interés por cualquier tipo de vida y la madurez emocional de un niño? Obtienes a Big Jack Horner, el despiadado jefe criminal que de seguro era diabético. Similar a puestos pasados, ya que es un villano que se destaca y se recuerda por su curiosa personalidad, que, pese a que claramente no es un tipo agradable, ni busca hacerlo, de alguna forma es difícil sentir desagrado por este, como si tuviera un encanto difícil de explicar. A eso le sumamos que todas sus escenas están acompañadas por un peculiar sentido del humor negro, que le agrega un carisma por el que no deberíamos sentir gracia, pero la sentimos, volviendo a este personaje bastante entrañable y carismático. Pero pese a eso, la película nos deja muy en claro que Jack no es alguien amistoso, ni siquiera lo denominaría como simpático, es un completo psicópata y él recibe ese término con orgullo. No tiene problemas en dejar morir a todo su equipo o matarlos directamente. Diría que este tipo es lo más cercano a tener un guasón en una película de DreamWorks, un guasón con mucho sobrepeso. Y seguramente mucho de ese peso viene de años de codicia comiendo maldad. Creo que el amor nos obliga a salir del caparazón.
Simp es una jerga utilizada para referirse a aquellos hombres que son excesivamente serviciales a las mujeres, poniendo en detrimento sus propios intereses por encima de los de ella, con la intención de ganar su afecto. Pero estando un nivel más arriba de estos están los incels, aquellos hombres que dicen estar atraídos por las mujeres o una mujer en específico, pero esa atracción no es amor, es una obsesión enfermiza que puede desencadenar reacciones violentas y peligrosas ante cualquier resultado negativo. Y si hay un villano que encaja con esta descripción es Bowser de la película de Super Mario Bros. Un villano que se robó los corazones de todos los fanáticos acérrimos de esta franquicia, pero no de la princesa Peach. Escenas que resaltan lo ridículamente enamorado que está de una princesa que claramente lo ve como un monstruo. Momentos cómicos bien escritos y un talento musical de lo más entrañable fueron las cosas que hicieron que Bowser se robase los reflectores. Y hasta me atrevo a decir que algunos sintieron empatía genuina por el dinosaurio. Pero no hay que olvidar que este tipo destruyó varios reinos encarcelando a sus habitantes y teniéndolos como presas de una muerte segura. Y claro, su perspectiva de Peach puede parecer muy endulzada, pero cuando este la rechaza, no tiene problemas en intentar carbonizarla, demostrando que sus sentimientos no son muy genuinos. Así que cuando se trata de ligar una dama, Bowser puede parecer alguien simpático, soñador y quien claramente no podemos tomarnos en serio, ya sea porque nos cae bien o porque nos burlamos de este. Pero cuando esa dama lo rechaza, su única razón para ser benevolente es cuando la bestia sale a la luz. Y definitivamente no quieres estar cerca cuando eso pase. Hola, Pussy. Hola, N. Entiendo, no me vas a hablar. Desde hace décadas se nos ha dicho que las IAs tienen el poder de acabar con el mundo, y por lo general, ese tipo de IAs tienen una personalidad fría, carente de emociones y con un carácter de lo más intimidante. Pero ¿qué pasa cuando esa IA psicópata claramente no está bien diseñada, y en consecuencia no te la puedes tomar en serio? Pues tienes a Sin o Absolute Solver, el parásito virtual más caricaturesco que he visto, pero no por ello menos letal. Exterminio de la humanidad, manipulación de otros robots, profanar y tomar control de un cadáver son algunos de los crímenes que le podemos adjuntar a esta psicópata con complejo de GLaDOS, que, pese a que claramente es un ser peligroso y francamente grotesco, es increíble pensar que en ningún momento puedes considerarla como aterradora, ya que siempre está haciendo algo voluntaria o involuntariamente cómico. Su forma de hablar, su lenguaje corporal, incluso el cómo intenta desmembrar o descuartizar a algunos de sus oponentes, siempre logra sacarte al menos una sonrisa, y en casos extremos puedes sentirte encariñada por ella. Pero luego recuerdas que es un parásito y prácticamente una caníbal con sed de sangre insaciable y se te olvida. A menos de que seas alguien con gustos raros, que considerando la audiencia que representa a la protagonista, es bastante factible. Así que, viniendo de una cultura donde se suele representar a la IA como un ente robótico, es interesante ver a alguien con mucha más personalidad, sin dejar de lado ese incontrolable deseo por exterminar todo tipo de vida. No existe el conejo de Pascua, no existe el ratón de los dientes y no existe la reina de Inglaterra. Y de nueva cuenta aplica la frase de los tontos no se les debe dar poder. Y a la idiotez le agregamos un carácter espeluznante de incel y tenemos a Titán, uno de los primeros Supermans malvados conocidos, que se destaca no solo por ser un inepto inmaduro, sino también por ser un acosador posesivo que, con las capacidades correctas, nos puede demostrar lo peligrosa que es la inestabilidad emocional. Cuando hablamos meramente de Hal, es fácil creer que únicamente hablamos de un sim patético, un incompetente que solo existe para darnos lástima y gracia por igual. Es fácil burlarnos de él en primera instancia, porque claramente es pésimo en todos los campos que ejerce, desde su rol como camarógrafo hasta su capacidad para cortejar a la chica que le gusta. Incluso cuando obtiene sus poderes, en un principio tampoco somos capaces de tomarlo en serio,
porque claramente él no se toma en serio a sí mismo, ni a las capacidades ni responsabilidades que se le ha otorgado. Sin mencionar que ese elemento de incredulidad jamás desaparece por completo. Por lo tanto, de una u otra forma te sacará una carcajada. Eso cambia cuando más lo ves y lo analizas, dándote cuenta de que muchas de sus acciones son más tétricas de lo que parecen, y llegan a un punto en el que algo que en un principio te daba risa de él, ahora te puede dar miedo. Y claro, no olvidemos el hecho de que una vez que pierde los estribos, se convierte en una auténtica máquina de destrucción, que no siente preocupación ni emociones por nadie. La única ancla emocional que lo tenía lo rechazó, y ahora no había nada que lo parase, porque puede que los poderes lo volviesen un peligro, pero ya era alguien de temer desde antes, al menos en el aspecto social. Cosa que nos demuestra cómo ciertas cosas que vemos graciosas sobre una persona también pueden ser síntomas de algo alarmante en esta. ¿Dónde y cuándo? No sé, solo sé que pronto yo te encontraré. A veces los villanos no tienen una motivación u objetivos claros. No todos quieren dinero, venganza, poder o conquistar el mundo. A veces solo quieren ver a ese mundo arder y sumergirlo en el caos. Y quizás esos sean los villanos más peligrosos que puedan haber. Destrucción de varios mundos y dimensiones, incluyendo la suya propia. Manipulación y posesión de múltiples almas, causante directo o indirecto de varias tragedias que han atosigado a nuestros protagonistas. Un ser tan despiadado, desalmado y peligroso que ha sido la inspiración para varios cultos y leyendas dentro de su universo. Esos son algunos de los crímenes que podemos adjuntarle a Bill Cipher, el que es quizás el villano más emblemático del inmenso catálogo de antagonistas que hay en las series animadas de Disney. Ya que, pese a lo previo dicho, no conozco a nadie que genuinamente odie a este Nacho flotante. Es muy común sentir alegría o entusiasmo por ver a Bill en pantalla, de saber qué es lo próximo que hará y cómo reaccionará al hacerlo. ¿Por qué? Porque fuera de ese demonio perverso hay un tipo simpático que irradia personalidad, carisma, ingenio y encanto. Aunque quizás su nivel de comedia no llegue al punto en el que creamos que es inepto en algún sentido o inofensivo, siempre es capaz de sacarnos alguna que otra risa. Es como aquel chico gracioso de la clase que siempre sabe cómo hacer reír a los demás con cualquier ocurrencia que tenga. Pero no te conviene hacerte muy cercano a él, porque te apuñalará por la espalda, tomará posesión de tus pertenencias o tu cadáver y la usará para cometer delitos, que desde lejos se verán graciosos, pero siguen siendo delitos. Por lo tanto, en este canal, Bill se consagra como uno de los villanos más divertidos de ver, pero sin olvidar que este tipo es un psicópata al que para nada del mundo hay que acercársele, porque si lo tuvieras frente a ti, te deformaría por completo. Y ahora, para el fanart de esta semana, tenemos de nueva cuenta el increíble trabajo de Drottedbots, que esta vez nos trae unas cartas de mí calificando al más puro estilo de Pizza Tower, un juego altamente recomendado en este canal que de hecho tiene serie, por lo que de mi parte a estos dibujos les otorgo una P de perfecto. Y no olviden que estaré recibiendo cualquier fanart que ustedes me envíen mediante Discord o mis redes sociales. Pero si ahora quieres conocer a los villanos de carácter serio, pero que en realidad son imbéciles, o sea el polo opuesto de este video, o las canciones más icónicas de Equestria Girls, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal y suscriptores en Twitch que me impulsan a hacer este contenido, especialmente a los guardianes de la armonía como Gretel Alien, Vizcar Mesada, Miguard, Carol Flor, J, Sonia, Starshine, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.